Buenas tardes, mi nombre es Pablo Platero, soy integrante del equipo técnico del FPTA Numerinos y bueno, vamos a estar compartiendo la última charla de esta tarde que quisimos denominar el negocio vino más allá de coyunturas. ¿Y por qué más allá de coyunturas? Y estribando en los números que presentó Gonzalo y en el análisis y en ese marco y explicación que nos dio Álvaro sobre los resultados y la estrategia de su empresa en todos estos años, entendemos que está claro que las empresas se proyectan en el mediano y largo plazo, que hay decisiones que se van tomando en las empresas y por los productores, que a veces los resultados se ven en el corto plazo, pero muchas veces no, y hay decisiones que tienen impacto o perduran en varios años para adelante. Creo que Álvaro lo ejemplificó muy bien. Que las medidas que uno va tomando en las empresas, sobre todo tratando de mejorar la productividad y el ingreso, tienen que transformarse en medidas o en manejo o mejoras estructurales y que perduren en el tiempo para uno poder capitalizar esas mejoras, y que sin duda las coyunturas pesan, pero hay determinadas decisiones o sistemas que sistemáticamente logran mejores resultados a pesar de coyunturas diversas de precios y productivas. ¿Y por qué producir más? Y acá les vamos a mostrar, estos son los resultados de las empresas que están en el FPTA Numerino, de las 5 empresas. Cuando vemos estas empresas, el ingreso de capital que está en el eje de la SI, en relación al Producto Bruto de estas empresas, vemos que la correlación es muy alta, ya que vemos que en empresas que son todas productoras de lana superfinas, el aumentar el Producto Bruto tiene una repercusión muy importante en el ingreso de capital. Y este ingreso de capital, si lo estudiamos en estos 3 ejercicios que llevamos trabajando en el proyecto, en el 2017-2018 estuvo en el entorno de $85 por hectárea. En el 2018-2019 fue un año muy bueno, por encima de $140. Y en el último ejercicio cerrado estuvo en el entorno de $100 por hectárea. Y bueno, vemos que estos niveles de ingreso de capital son buenos y superiores a veces en los resultados que vemos promedio de otras empresas, y por lo tanto queremos ponerle un poco de foco a cuáles son las razones que explican estos resultados y cuáles son los pasos o qué hacen estos productores o qué hicieron para poder mejorar. Y tomando como base el 2017-2018, que fue el año que arrancamos en el proyecto, lo que vemos que al último ejercicio cerrado, el ingreso de capital del 2019-2020 con respecto al 2017-2018 fue un 18% más. Y como vamos a ver más adelante, eso a pesar de algunas coyunturas de precios y productivos. ¿Y cómo influyeron esas coyunturas? Nosotros para eso, ustedes pueden ver lo que es el Producto Bruto Vacuno en azul, el Producto Bruto Vino en color naranja y el Producto Bruto Lana en color gris en los diferentes ejercicios de 2017, 2018, 2018, 2019 y 2019, 2020. Y en el 2017-2018 tuvimos, nosotros le llamamos un alto precio de la lana y precio de la carne promedio, tomando esa base de datos que hacía mención Gonzalo y que se analizó. Lo que vimos es que en función del promedio del precio de venta de la lana y de la carne vacuna y ovina, el 2017-2018 fue un ejercicio con un precio de la lana alto en relación a ese promedio de esos 5 ejercicios y con precios de la carne relativamente en el nivel promedio, ¿no? En el 2018-2019 tuvimos muy altos precios de la lana y muy buenos valores en el precio de la carne. Y en el 2019-2020 tuvimos un bajo precio de la lana, ¿no? Un 29% menos de valor de la lana con respecto a ese promedio histórico y muy buen precio de la carne.
especialmente en los vacunos. Y tomando el 2017-2018 como punto de partida del proyecto, vemos que al 2019-2020 la suma del Producto Bruto Lana más carne ovina, o sea, el Producto Bruto Vino, es un 19% mayor en este último ejercicio. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede empezar a entender por qué frente a precios menores se logró un mayor Producto Bruto? Acá lo que tenemos es la producción física, la productividad, tanto de carne ovina, carne vacuna en azul, carne ovina en naranja y lana gris. ¿tá? En el eje de las Y de la izquierda están los kilos de carne por hectárea y en el eje de las Y sobre la derecha están los kilos de lana por hectárea. Y lo que vemos es que la carne vacuna estuvo bastante parecida en el 2017-2018 y 2018-2019, pero bajó en este último ejercicio, que la producción de lana aumentó al 2018-2019 y luego tuvo una pequeña bajadita al 2019-2020, pero se situó en niveles superiores al 2017-2018, y que la carne ovina tuvo un proceso de aumento, si ven la gráfica, la barra naranja se va agrandando en los diferentes ejercicios, ha ido aumentando en estos últimos 3 ejercicios. Y si le ponemos un zoom a estos resultados, lo que vemos es, acá está solamente lo que es graficado la carne ovina y la lana, ¿tá? En naranja la carne ovina y en la barra gris la lana por hectárea, en la izquierda es la referencia a los kilos de carne y en la derecha los kilos de lana. Y vemos que en el 2017-2018 la producción de carne ovina, que fue el año que arrancamos en este grupo de empresas, era en promedio en torno de 15, 16 kilos, un poquito arriba de 15 kilos de carne por hectárea. Aumentó al 2018-2019 y llegó a un valor de casi 24 kilos de carne ovina por hectárea. Y la lana, partimos de unos aproximadamente 5 kilos de lana por hectárea, llegamos a un valor de 6,5 o 6,7 para situarnos en el torno un poco arriba de 6 kilos de lana por hectárea. Si tomamos el punto de partida del 2017-2018, vemos que del 2017-2018 a el 2019-2020 el aumento en producción de lana por hectárea fue un 15%. Y si hacemos el mismo análisis en la producción de carne ovina, vemos que el aumento del 2017 al 2019, del 2017-2018 al 2019-2020 fue de un 49%. Pero entrando un poquito más en detalle y tratando de explicar cómo se dieron o a qué se debió ese aumento en la producción de lana y en la producción de carne, lo que podemos ver es en barras grises es la carga en unidades ganaderas por hectárea, la carga ovina del predio. En la línea azul, la productividad de esos animales referido a los kilos por unidad ganadera que se producen. Y en la línea naranja, el porcentaje de señalada promedio que se lograron en los predios. Y lo que vemos es que del 2017 al 2018 hubo un aumento en la carga en los predios, pasamos de 0,22 a 0,24 y luego se mantuvo el 2019-2020. Esto hubo probablemente una decisión por los precios de la lana de aumentar el stock y de retener algunas categorías, sobre todo solteros, de capones, aprovechando la coyuntura de precios. Esto explica en parte el aumento en la productividad de lana por hectárea. Y si bien acá la carga se mantuvo en el 2019-2020, vemos que hay una bajada en la producción de lana por hectárea, que bajaba un poquito entre el 18-19 y 19-20. Eso se debe
un poco a efecto del año y también a un cambio en la estructura de esas majadas. Acá hubo una retención y una mayor cantidad de animales adultos esquilados, y acá las empresas empezaron a deshacer en algunas empresas alguna categoría de capones porque el precio de la lana empezó a bajar, y eso explica un poco la baja en la productividad por hectárea de lana. Cuando vemos los resultados de carne ovina, vemos que el aumento en la carne ovina, en parte el primer año, puede estar explicado por esa mayor carga por hectárea, pero vemos que la productividad por animal se mantuvo en 78 kilos por unidad ganadera, pero hubo un salto muy importante en la señalada, donde hubo un aumento de 10 puntos, que es el que explica mayormente ese primer salto en productividad de carne ovina. Y cuando vamos al tercer ejercicio, al 2019-2020, lo que vemos es que la señalada se mantuvo igual, que la carga se mantuvo igual, y que ese aumento en producción de carne ovina está explicado por un aumento en la productividad por unidad ganadera o en la productividad por animal. Y esto básicamente se explica por mejores recrías, mayor ganancia de kilos de los animales y disminución de las pérdidas en todas las categorías, ¿no? Bueno, por controles sanitarios, por mejoras de alimentación y demás. Y para discriminarlo un poquito más entre predios y afinar un poco más ese análisis, este gráfico lo que les quiere mostrar es el promedio y la variabilidad señalada por cada predio, donde en el eje de las X tenemos los diferentes predios, 1, 2, 3, 4 y 5. En las barras azules es la señalada promedio de 5 años previo a que se iniciara el proyecto, ¿ah? Estas barras azules. Y en las barras de color rojo tenemos la señalada promedio desde que se empezó el proyecto al día de hoy. Y lo que vemos es que en algunos predios ese promedio de señalada prácticamente no cambió, no hubo un cambio en la señalada. En algunos predios sí, y eso es lo que explica ese aumento promedio en la señalada. Vemos que hay predios que se aumentó bastante la señalada. Pero lo otro importante que hay que resaltar es la variabilidad de esa señalada a lo largo de los años. El efecto año, efectos climáticos y demás, que a veces en los promedios están enmascarados. Y lo que vemos es que ahí dice desvío, es el desvío estándar de esas señaladas promedio. Vemos que en todos los casos, en los predios que se mejoró la señalada y en los que no se mejoró la señalada en términos promedios, sí lo que se logró fue bajar la variabilidad. La variabilidad en la etapa previa al proyecto era más alta que en la etapa posterior al proyecto. Y eso es algo que les ha permitido a las empresas proyectarse y capitalizar mejor esas buenas señaladas que han ido logrando, porque les permite prever y planificar mejor qué cantidad de reposición y de corderos van a tener que manejar y no tener oscilaciones grandes de un año a otro. Para contarles un poquito qué cosas o qué tecnologías y medidas de manejo explican esa menor variabilidad o aumento en la señalada en algunos casos y también inciden en esos resultados, en esa mayor producción por hectárea que estuvimos viendo anteriormente. Viendo desde el punto de vista cronológico, si partimos del destete de las ovejas, se hizo suplementación post-destete de las ovejas a campo natural, donde en algunos predios hicimos ajustes en la fecha de encarnerada, donde se incorporó ecografía en algunos predios, en otros predios ya se realizaba, pero sí en todos los predios se trató de hacer un mejor uso de esa herramienta, clasificando las ovejas por fecha de parición, haciendo lotes de parición, además de por carga fetal que ya se hacían, donde se evaluaron y se probaron diferentes estrategias de alimentación diferencial, tanto a partir de la ecografía como más focalizada en el preparto, desde uso de suplementos, de uso de pasturas mejoradas a diferentes cargas o priorización de animales en campo natural con diferente disponibilidad.
donde los productores hicieron uso de distintos tipos de abrigos, montes, cortinas o encierros en función de sus sistemas y de la disponibilidad que tenían en sus predios, y donde estamos terminando de evaluar este año la incorporación del creep feeding en este ciclo cronológico de la cría, pero sí para destacar que en todo este ciclo ha sido clave el monitoreo y el loteo por condición corporal. El uso de la condición corporal ha sido clave para tomar decisiones de manejo en diferentes momentos, tanto en el destete como en la encarnerada, como posterior a la ecografía, como en el preparto de las ovejas. Y además de estas cosas, también hemos estado trabajando con los productores en todo lo que es el proceso de recría, desde el destete sobre pasturas mejoradas, destete a corral de corderos, con estrategias de suplementación sobre campo en el post-destete, tanto en forma diaria como en autoconsumo, donde se ha hecho trabajos de reservar potreros, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista del forraje que precisamos, donde se ha suplementado en el invierno, tanto en forma diaria como en autoconsumo y con diferentes raciones o subproductos, donde se ha hecho una suplementación pre-servicio borrega de los dientes para lograr mejorar y llegar al peso de encarnerada que se deseaba, y donde desde el punto de vista de la sanidad de los animales se ha hecho un monitoreo muy estricto, donde por supuesto que se hicieron lombrités, monitoreos coprológicos, se han rotado las drogas, se han hecho controles de efectividad, tratando de combinar eso además con el manejo de los animales para lograr un impacto en el precio. Y en definitiva lo que hemos estado haciendo estos años ha sido medir, pesar y evaluar de forma continua con los productores, donde hemos generado rutinas y protocolos de trabajo que nos han ayudado a estas rutinas y protocolos a tomar las decisiones, donde se han incorporado muchas de las prácticas del manual de bienestar animal, que sin duda redundan en una mayor productividad en los predios, donde se ha generado y se ha discutido datos e información objetiva, y esto es un proceso que retroalimenta el primer punto de medir, pesar y evaluar, pero sobre todo entendemos que hemos aprendido todos los integrantes del proyecto en este transcurso de ese intercambio continuo que hemos estado teniendo entre los productores, el equipo técnico, los directivos y las instituciones que nos han estado acompañando. En definitiva, hemos logrado incrementar la producción de carne ovina un 49% en estos ejercicios analizados, incrementar el producto bruto ovino en un 19%, a pesar de la disminución de los precios al último ejercicio, incrementar el ingreso de capital en las empresas un 18%, y donde hemos adaptado tecnologías en estos predios, en este trabajo conjunto productor y equipo técnico, para transferirlas en jornadas abiertas a más de 450 personas participantes. Y toda esta información que hemos estado presentando en estas 3 charlas, lo que hicimos, como mencionó Donald, fue en un taller con técnicos y productores. Y de ese taller que hicimos, que contó Donald, donde esta misma información, estas presentaciones, las discutimos con un grupo de productores y técnicos, les planteamos tres preguntas y le preguntábamos qué reflexiones les merecían los resultados productivos o económicos que se habían mostrado. Y en general las cosas, eso sí, en el trabajo en grupo, en esa exposición final, lo que más se resaltaba o más era un punto de vista en común entre esos diferentes actores, que los resultados económicos, los resultados de ingreso de capital estaban dentro de los valores que se esperaban o que son corrientes en estas empresas a nivel del promedio,
que sí los resultados productivos sorprendieron, en algunos casos, sobre todo en el caso de las empresas de producción de lanas más finas, donde su productividad de carne y lana era superior, y donde sin duda el análisis realizado permite y brinda mucha información para que las empresas y los productores puedan identificar puntos de mejora. Cuando les preguntamos a este grupo cómo evaluaban las tecnologías aplicadas en el proyecto y qué resultados veían de las mismas, lo que más salió de forma común fue que se utilizaron muchas tecnologías, que la gran mayoría eran de alto impacto y de fácil aplicación, y donde sí era importante también que las mismas se midieran y se evaluaran más a mediano plazo, en plazos más largos de lo que las estábamos midiendo, por entender que hay algunas medidas que son acumulativas y que van a redundar en un mayor beneficio en el futuro. Y finalmente, cuando les mencionábamos, queríamos que mencionen 3 aspectos que ellos consideraran importantes en el mediano y largo plazo para la producción ovina en el basalto. Sí se resaltaba algunos aspectos productivos, donde la sanidad tenía un énfasis particular y donde sí se mencionaba algunas restricciones como fluidez en el mercado y levantar algunas limitantes que son extraproductivas. Finalmente, y tomando como base las 3 presentaciones que hemos estado compartiendo y esas conclusiones o resúmenes del taller que se hicieron con productores y técnicos, entendemos que hay una marcada diferencia entre esos grupos de empresas que se mostraron, donde los productores especializados en la producción de lanas superfinas consistentemente logran mayor productividad y mayor ingreso en sus sistemas. Donde a su vez en estos sistemas de lanas superfinas vemos, y eso nos lo demuestran los productores que están en este FPTA, que se puede mejorar la productividad y el ingreso a través de la incorporación de medidas de manejo y de tecnologías que se adapten a cada empresa y a cada sistema productivo. Donde sin duda esta metodología de trabajo, esa interacción, equipo técnico, productor, directivos, instituciones, donde se marcan distintos roles y responsabilidades, se trabaja en base a protocolos, diagnósticos objetivos y con información para apoyar la toma de decisiones, es clave en lograr los resultados que hemos mostrado. Y donde sin duda lo más importante es la apertura de los productores para mostrar sus empresas, mostrar sus números y contar qué hacen y sobre todo cómo lo hacen, para que ese conocimiento se transfiera a otros productores y se puedan ver los resultados en la cancha, los resultados en los sistemas de producción, en el campo y con los números reales de las empresas. Desde ya, muchas gracias a todos y estamos a las órdenes para cualquier consulta.